A mediados de este año se hizo viral el estribillo de una canción compuesta a partir de una expresión que un futbolista hizo frente a los medios de comunicación hace 10 años atrás, en medio de la celebración por la victoria del Campeonato Nacional de Fútbol. La famosa frase dice: "La fe es lo más lindo de la vida". Esta frase, que había estado olvidada, se viralizó en medio de un contexto de pandemia, como una expresión de ánimo y confianza. Sin embargo, muestra una realidad que la mayoría de las personas tiene con respecto al tema de la fe. Esta realidad es lo que se llama la fe popular y consiste en expresar nuestra confianza en algo o alguien que satisfaga mi necesidad. No importa lo que sea. Según muchos, lo importante es tener fe. ¿En quién o en qué? En lo que te dé confianza. Lo importante es tener fe. Lo inconveniente de esta situación es que ese concepto de fe solamente nos anima a continuar sin tener un porqué, sin tener una razón, o simplemente por el terco deseo de mantenerte intentando conseguir algo. ¿Es así la fe que nos enseña la Biblia? Y sobre todo, ¿es así la fe que debemos tener? ¿Una fe ciega, enfocada en creer solamente sin importar en quién? Acompáñame a leer un texto bíblico muy ilustrativo que nos ayudará en la reflexión de hoy. Se encuentra en 2 de Reyes capítulo 13, versículos 14 al 19. Dice la palabra del Señor así: Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces los derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Como vemos, el profeta Eliseo se encuentra en la parte final de su vida y ministerio. El relato nos ubica casi al final de sus días, enfermo de la enfermedad que murió, dice la Escritura, haciéndonos notar que debemos prepararnos para su partida. Eliseo era uno de los profetas más reconocidos por el pueblo de Israel. Había sido el instrumento de Dios en numerosos hechos milagrosos e incluso había desafiado a las autoridades políticas de su tiempo a confiar en Dios antes que en sus propias fuerzas. El profeta, ahora mayor, se había retirado a vivir solo. Es allí donde el relato lo sitúa. El texto bíblico nos ubica también en medio de un contexto de guerras e invasiones que el pueblo de Israel estaba atravesando. Eran tiempos muy difíciles, pues no solamente se vivía en medio del temor por las invasiones, el saqueo y la muerte de parte de potencias extranjeras, sino también porque el pueblo no tenía un liderazgo confiable que los animara en estos momentos difíciles. Suena similar a nuestros tiempos, ¿verdad? Siria, la gran potencia de la antigüedad,
se había levantado como la amenaza más letal de su tiempo, y su ejército iba conquistando pueblos y terrenos a su paso, sembrando la muerte y destrucción. Se produce entonces un encuentro entre Eliseo y el rey Joás, quien viene de la ciudad de Samaria, y que nos muestra claramente que las acciones exteriores son el reflejo de la fe interior. Este encuentro y posterior diálogo entre los personajes lo he dividido en escenas que nos van a ilustrar la importancia de no solamente tener fe, sino enfocarla en la base más firme y evaluar la concordancia entre lo interno y externo de nuestras convicciones y acciones. La primera escena es la que yo titulo Tu necesidad muestra tu convicción. Encontramos a Eliseo en su casa, alejado de la gente y enfermo, probablemente realizando las labores mínimas de sobrevivencia que un anciano podía realizar. De repente, aparece un personaje conocido para la localidad. Es el rey Joás, quien ingresa súbitamente a su cabaña llorando y exclama: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta es una expresión que había sido utilizada por el mismo profeta cuando él vio que su maestro, el profeta Elías, fue arrebatado al cielo. Los comentaristas sostienen que esta es una expresión de sorpresa y de ayuda ante la aparición de un poder tan grande que no se puede resistir. El rey Joás ingresa llorando, presa del temor ante la llegada de los sirios y la imposibilidad de presentarles batalla con algún ejército. Joás consideraba a Eliseo un profeta de Dios y busca ayuda en su consejo o en sus acciones. Es probable que Joás veía en Eliseo un apoyo de parte de Dios ante su fuerza militar ya muy debilitada. Mientras vivía Eliseo, tenía en él los caballos y carros suficientes, pero con su muerte se quedaría sin armas y sin defensa. Además, tenía que estar agradecido al profeta porque fue precisamente él quien mandó a un joven profeta a ungir a Jehú, su padre, como rey. Es decir, el hecho de que él fuera rey se debía en gran medida a este profeta, y posiblemente por eso sus palabras de cariño o afecto: Padre mío. Además, la frase sugiere la posición de respeto y autoridad que él tenía en los ojos de los líderes del país. Esta escena nos muestra la necesidad y desesperación que pasaba el rey Joás, como la que pasamos todos nosotros, y nos obliga a buscar ayuda o apoyo en lo que consideramos alguna esperanza. ¿A quién acudes cuando te encuentras en necesidad apremiante? Tal vez la respuesta más común y la que esperas escuchar es Dios. Pero te invito a que reflexiones un poco más. Muchas veces, ante una necesidad apremiante, no buscamos el consejo de Dios o el apoyo de parte de Dios, sino que utilizamos otros métodos más seguros y lógicos. No quiero que me interpretes mal. No estoy hablando de eventos sobrenaturales que suceden sorpresivamente y que resuelven tu necesidad. No digo que no sucedan, sino que justamente expresamos la naturaleza de nuestra fe en un aspecto que solo enfoca la expectativa de algo milagroso y sobrenatural, pero no incluye el consejo, la guía o el ánimo para enfrentar las situaciones difíciles que hayamos generado nosotros mismos u otras personas. Cuando hablamos de fe, normalmente lo asociamos con el concepto místico de un milagro y la relegamos al ámbito de la religión o de la superstición. Nuestra necesidad nos orienta a pensar que la fe es solamente un concepto religioso que depende de la fuerza que yo tenga o que depende de mi propia convicción o convencimiento. Entonces, la fe se convierte en solamente una experiencia ocasional que se vive en medio de una necesidad muy grande, pero que no tiene lugar en mi vida cotidiana.
Esa es la fe popular que tiene nuestra sociedad. Una fe relacionada con la necesidad de recursos, relacionada con la incertidumbre, con la enfermedad e incluso con la muerte, pero no relacionada con la vida cotidiana. El relato bíblico que hemos leído no nos habla acerca de quién fue Joás, pero unos capítulos anteriores nos muestran que Joás fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Esta afirmación nos muestra que Joás era un hombre que deseaba actuar correctamente de acuerdo con la guía de Dios en su vida diaria. Era un hombre que tenía el código ético de Dios como un referente para su vida. Esa es la fe de la cual habla la Biblia, una fe que no se muestra en momentos de necesidad o temor, sino una fe que se vive diariamente y que involucra tu conocimiento de quién es la persona en quien crees. No solamente decir el de arriba. Tener una relación personal con ese Dios cuando lees su palabra y dejarte guiar por Él en cada momento de tu vida, no solo en momentos de crisis. Aparentemente Joás se presenta como un hombre de fe. Entramos a la segunda escena del diálogo entre Eliseo y Joás. A esta escena yo la titulo La respuesta de Dios que prueba tu convicción. Ante la súplica y llanto de Joás, el profeta Eliseo rápidamente le proporciona una salida que le parece sorpresiva. Le dice, toma un arco y unas flechas. El rey Joás tomó lo que el profeta le ordenó y a continuación el profeta añadió, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. El rey obedeció las instrucciones al pie de la letra. El oriente era la dirección donde hacía falta la victoria sobre Siria, pues ese territorio de Israel había caído en manos del enemigo. Cuando la flecha fue tirada, el profeta anunció que se trataba de la flecha de victoria de Jehová contra Siria en Afec. Este acto no era solamente una ayuda visual, sino que combinaba el simbolismo con el poder de la palabra profética para poner en movimiento el futuro. La victoria sería nada más que un don de la gracia de Dios, porque la flecha de victoria pertenecía al Señor. Dios estaba respondiendo de manera simbólica el pedido de auxilio de Joás. Dios le estaba mostrando que Él mismo entraría en acción para salvar a su pueblo y que lo hacía como una acción propia de sí mismo. La escena es muy gráfica en sí misma. Joás pide ayuda y recibe inmediatamente un símbolo de lo que Dios hará. Ahora bien, alguno de ustedes estará pensando si es necesario esperar un símbolo de parte de Dios para confiar que Él mismo vendrá al rescate o vendrá a ayudarnos. La respuesta es no. Recuerda que tenemos que interpretar este texto para extraer una enseñanza, pero este texto no se debe convertir en una regla o modelo que nos dirá cómo es que Dios actuará en el futuro. La enseñanza principal es que Dios contesta el pedido de ayuda de sus hijos. Algunas veces podrás ver algún símbolo de certeza de esto, algún versículo bíblico que te anime, alguna palabra de confianza de parte de alguien inesperado o la simple tranquilidad de saber que Dios ya está obrando. Otras veces no verás nada, pero lo importante es que Dios obra o actúa para rescatar a sus hijos. Otro elemento importante que vemos en Joás es que no duda frente al pedido de Eliseo. A veces es más fácil sentarse a esperar que comenzar a actuar por nosotros mismos, ¿verdad? Eliseo pidió a Joás hacer algo y el rey lo hizo.
Llegamos entonces a la tercera escena de este diálogo. Llegamos al clímax de la historia de hoy. Yo llamo a esta escena la convicción se demuestra con la acción. El relato nos sitúa frente a un pedido adicional del profeta al rey. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Una vez que el rey sabía del significado de las flechas, Eliseo le dijo a Joás que golpeara la tierra con ellas. El rey golpeó solamente 3 veces antes de detenerse. El viejo profeta se enojó con él y lo reprendió por no haber golpeado 5 o 6 veces, pues en ese caso hubiera derrotado a Siria hasta acabar con ella. Pero ahora la vencería solamente en 3 batallas. La timidez del nieto del rey le hizo fracasar en la prueba de la agresividad. Le faltaba perseverancia y determinación. Posiblemente consintió en golpear únicamente para complacer o dar gusto a un viejito en el lecho de muerte. Y por eso lo hizo por llenar las apariencias. Estaba satisfecho con actos fríos e indiferentes. O tal vez el acto de golpear las flechas contra el suelo le pareció algo tonto y sin sentido. Al rey le faltaba la fe en el profeta y sus palabras. Por eso no tendría nada más que una victoria parcial sobre los sirios. Este es el momento más importante del relato. Dios había hablado por medio del profeta. Joás era un hombre de fe desde hacía tiempo, así que era muy simple realizar el pedido de Eliseo, pero su confianza falló. Fue justamente en el momento decisivo que le faltó seguridad. La confianza en que ese Dios en quien creía cumpliría lo prometido. Joás no imaginó que su comportamiento mostraría lo verdadero o falso de su fe. Tal vez Joás tenía fe, pero no tenía el conocimiento de esa fe. Él confiaba en Dios no solamente para solicitar su apoyo en la necesidad. Joás conocía acerca de Dios desde muy joven y se esforzaba por actuar correctamente, pero al final su acción mostró si la confianza en Dios era completa o no. Quiero aclararte algo. Desde el momento que el profeta le explica el sentido de la primera flecha, el rey sabía que tendría que pelear contra los sirios para vencerlos. El texto bíblico no te habla de alguna ayuda sobrenatural o angelical que vencería a ese ejército. Joás tendría que pelear para echar a los sirios de sus tierras. Pero era tiempo de comenzar haciendo algo simbólico que demostrase su fe. Fue allí donde falló. A veces somos confrontados a tomar decisiones desagradables. Somos requeridos a dar malas noticias. Somos llamados a responder acerca de nuestra fe en escenarios no amigables o somos criticados por nuestras creencias o actitudes. Es allí donde somos llamados a realizar acciones simbólicas que muestren nuestra fe. Debemos comportarnos como cristianos, colocar algún fondo de pantalla que indique nuestra creencia en Dios. Debemos mencionar a Dios en nuestras conversaciones, pero no como el de arriba, sino como el Dios en quien confío. Debemos mostrar algún símbolo que nos identifique como personas de fe y motivarnos a actuar de acuerdo con esa fe. La falta de identificación con Dios expresa nuestra desconfianza en Él. Joás golpeó el suelo solamente 3 veces. Tenía para golpear el suelo muchas veces.
Él había escuchado que Dios liberaría a su pueblo de esa aflicción y tenía que golpear en respuesta a ello, pero lo hizo tímidamente. Esa es la acción que expresa tu convicción. Nosotros actuamos según como creemos. Tal vez decimos tener fe y nos quejamos continuamente de cuán desilusionados estamos en esta vida. Decimos tener fe, pero no oramos intencionalmente por aquellas personas que no conocen a Dios. Decimos tener fe, pero actuamos con temor de ofender a otros cuando expresamos nuestras convicciones. Ser cristiano no significa que vas a recitar un versículo bíblico cada minuto del día, sino que estás dispuesto a vivir bajo un sistema diferente, bajo una guía diferente de vida, que muchas veces nos hará actuar como extraños frente a otros, pero que es una muestra externa de tu convicción interna. Hemos pasado ya los 600 días del estado de emergencia. Tal vez ya has recibido tus 2 dosis de vacunas. Tal vez ya has regresado al trabajo presencial. Tal vez te has contagiado con el COVID y estás viviendo con las secuelas físicas y emocionales de la enfermedad. Tal vez estás cansado de este tiempo de estrés. Tal vez quieres gritar por la frustración de lo que vives y deseas regresar a ese tiempo prepandemia, pero no puedes. Este sermón acerca de la fe es para ti. No quiero decirte que tengas fe para que sigas adelante a pesar de las circunstancias. No deseo decirte que tener fe es lo más lindo de esta vida. Quiero decirte que tener fe es conocer al Dios al cual profesas tener y decidirte a vivir diariamente bajo sus normas, que son las mejores y más provechosas. La Biblia no nos enseña a tener fe por el hecho de tenerla, sino a tener una fe que conozca a Dios, conozca su propósito y que esté dispuesto a hacer cosas simbólicas que otros consideren tontas para mostrar que nuestra vida es distinta. No porque encontramos solución a nuestras dificultades o necesidades, sino porque nuestra forma de vivir nos trae esperanza y alegría. Y tenemos una respuesta de esperanza para este tiempo de dificultad. Tu acción exterior muestra tu fe interior. Te pido que me acompañes a orar en este momento para terminar este tiempo. Cierra tus ojos allí donde estás. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos retas a vivir una fe que no sea, Señor, algo crónico, que no sea algo pasajero y que no solamente nos oriente a seguir perseverando tercamente en lo que viene, sino, Padre, oramos para que podamos conocer realmente a ese Dios en quien tenemos fe y podamos actuar de acuerdo con su requerimiento. Danos esa sabiduría y ayúdanos a tomar decisiones de fe durante el resto de esta semana. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Señor, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Suave es el engaño y es necia la pasión.
Señor, tu clara voz, anímame sin paro, inspírame también, repréndeme si temo, y en todo hacer el bien. Señor, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin